Buen día, estudiantes y docente. A continuación de la explicación de los conceptos que se encuentran en el módulo 2 de estructura de datos. Mi nombre es Fabián Amado. Bueno, entonces dentro de las estructuras de datos encontramos algunos conceptos básicos como lo son las constantes. Las constantes son un valor que son como tal establecidos y no se pueden modificar. Dentro de esas constantes encontramos tres tipos. La primera son las literales, que no se declaran, por ejemplo el número fijo 3 o el número 4. También están las constantes declaradas, el cual contiene un identificador y es su valor constante, por ejemplo el pi, y las constantes de expresión que se componen de varias constantes y que estas se establecen como una constante de expresión. Por ejemplo, esta de acá, mitad igual a máximo menos mínimo, todo sobre 2. Bueno, entonces para declarar una estructura de datos, lo primero que hace es la declaración, se especifica el nombre y como tal el formato de la estructura. Luego de eso la definición es el espacio que se almacena dentro del disco duro de dicha declaración. Dentro de los elementos que lo componen es que mínimo de estar compuesta por una variable de cualquier tipo y está con el nombre reservado con la palabra struct, por lo menos en el lenguaje de C y C++. Para inicializar una estructura hay que tomar en cuenta algunos parámetros. Se inicializan de dos maneras. Una manera es dentro del como tal el código del programa y otra siendo parte de una variable estructurada. Bueno, entonces la sintaxis de una estructura, por lo menos en lenguaje de C, sería con el nombre reservado de struct, el nombre de la estructura y los miembros que componen la estructura, ya sean las variables de cualquier tipo. Dentro del tamaño de la estructura, pues bueno, para conocer el tamaño de una estructura se utiliza por lo general el sysof. Con este se determina el tamaño en memoria de dicha estructura. También se puede almacenar en disco por medio de punteros, conociendo su tamaño en bytes, y se puede guardar, almacenar en disco duro como tal. La lectura de estructuras, bueno, entonces para recuperar esta información por lo general se usa punteros para acceder a los valores de los miembros de las estructuras. Para recuperar esta información pues se utilizan cuatro tipos de acceso a esta información. Una es a operador de asignación, sentencias de output, lo que son por ejemplo lecturas como lo son sin o code, el operador punto y operador flecha. Vamos a ver un ejemplo en C++ de lo que es lectura. Entonces acá tengo una estructura que se llama persona, en cual tiene esos tres miembros. Y en esta parte de acá lo que hago es que llamo la estructura para comenzar con lo que sería la lectura de esa estructura, la lectura de datos, la entrada. Entonces vamos a compilarlo, a ejecutarlo. Y pues acá nos dice ingresa el nombre, por ejemplo Javier. Que tiene una edad de 20 años y su altura es de 1,80 centímetros, 180 centímetros. Y simplemente así sería la lectura de una estructura de datos. Dentro de las estructuras añadidas, estas prácticamente se tratan de estructuras de datos que contienen otras estructuras. A esto se le llama estructuras añadidas y esto ayuda bastante a organizar mejor la información. Acá está la sintaxis, el cual está pues con el nombre reservado struct, nombre de la estructura y las variables de los miembros que serían atributos. Esto sería como una especie
del lenguaje de programación orientada a objetos, en el cual existen las clases, los atributos y los métodos. Bueno, los arreglos de las estructuras son arreglos que manejan estructuras, como lo dice su nombre. Vamos a ver un ejemplo en C++. Como tal es este, en el cual tengo una estructura que contiene un arreglo de tipo char, que se llama nombre, de 50 espacios. Y otro miembro de la estructura que se llama edad, que es de tipo entero. Entonces lo que se hará acá es que como tal se almacenará el nombre de la persona a este arreglo. Entonces vamos a ejecutar lo que es el programa. Ese nombre de la persona, digámosle Santiago. Que se vea. Necesidad de la persona también, que son 12 años. Y así se quedará hasta recorrer como tal el arreglo de estructuras de datos. Esto es lo que se refiere a arreglo de estructuras. Arreglo de miembros. Esto como tal son los que manejan los valores de los miembros de una estructura, ya sean cualquier tipo de valor. Bueno, entonces en las uniones, es una estructura de datos que nos sirve para que los miembros de una estructura estén almacenadas en el mismo espacio y se solapen a sí mismas. Esto con el fin de acceder a una información, no uno por uno, sino de una vez con todos los datos que están en ese espacio de memoria. Y la enumeración nos sirve para enumerar constantes dentro de una estructura de datos. Bueno, gracias. Como tal, esos son los conceptos básicos que trata el módulo 2 con el lenguaje apoyado en C++. Gracias.